La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Organización y Sociedad. Es el podcast que habla de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es uno de los proyectos de Wicca México, de los tantos que tiene. También está el podcast de Háblame de tu tesis. Tenemos un seminario de poder en las organizaciones, un coloquio que está próximo a realizarse y algunos libros ya publicados y por publicar. Dentro de este proyecto, pues ya llevamos la tercera temporada y este es el segundo capítulo de esta temporada. En este caso, vamos a hablar de la mujer empresaria y el emprendimiento femenino. Y para lo cual hemos invitado y le damos las gracias de haber aceptado esta invitación a la doctora Albania Padilla Martínez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ella es doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en administración de organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en administración por la UAM también. Actualmente es académica de la Facultad de Contabilidad y Administración de Colima desde hace 18 años. Ahí ha participado como profesora investigadora de tiempo completo en licenciatura y posgrado. Es autora de artículos, capítulos del libro y participante como ponente en congresos nacionales e internacionales, abordando temas principalmente del entorno empresarial, el liderazgo transformacional, pequeñas empresas, tecnologías de la información y comunicación, género en las organizaciones y el emprendimiento femenino, que es por lo que la invitamos en esta ocasión a platicar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias. Bueno, para empezar con la plática sobre este tema, nos gustaría conocer cómo definirías conceptualmente a la mujer empresaria y el emprendimiento femenino. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto participar en este proyecto de Wicca. Y bueno, pues iniciando con esta charla, la definición conceptual de la mujer empresaria y el emprendimiento, pues tendríamos que entender primero lo que es el emprendimiento. Desde hace mucho tiempo, los estudiosos en la materia, bueno, pues se han señalado que el emprendimiento es una iniciativa de negocio que se materializa o se representa en una empresa o negocio. Detrás de esta iniciativa, pues está una persona que emprende. Esta persona que emprende asume en primera instancia un riesgo, y el principal riesgo, de acuerdo al contexto y al modelo económico prevaleciente, pues es el riesgo financiero, ¿sí? Además, esta persona, este emprendedor o la persona con la iniciativa de emprendimiento, contribuye con el know-how o con el conocimiento específico del negocio al que pretende o al que inicia, y trabaja también o contribuye con su trabajo a través de la dirección y liderazgo. También, bueno, pues se ha encontrado o se ha analizado que muchas veces, o que la mayoría de las personas, cuando estamos estudiando el género, hemos observado que las organizaciones, el emprendimiento se realza o se significa sobre una figura masculinizada, una figura que refleja ese poder físico, económico, que se presenta como alguien decidido, como alguien arriesgado, con fuerza para enfrentar cualquier obstáculo, por lo que durante mucho tiempo, bajo este esquema masculinizado, pues pensar en una mujer empresaria pues era prácticamente imposible. Los tiempos han cambiado, ha habido una mayor inserción de la mujer en el ámbito laboral y por ende pues también en las iniciativas de negocio. Se ha visibilizado y se ha reconocido también el esfuerzo que hacen las mujeres de empresa o las mujeres empresarias. Esto, bueno, pues tiene relativamente poco tiempo, digamos unas 2 décadas en nuestro contexto económico empresarial en México y en Latinoamérica,
Y también en el resto del mundo, pues ya tiene un poquito más de tiempo, ¿sí? La mujer empresaria, pues podríamos definirla como aquella que decide inmiscuirse, ya sea por iniciativa propia o por influencia del medio, en el ámbito empresarial. Eh, Hay algunos autores que han aportado cuestiones que dicen, bueno, pues para que alguien se anime a entrar en el ámbito empresarial, pues por lo menos debe de cumplir con algunas características como son las aspiraciones o motivaciones para crear, para emprender, las competencias propias y sus recursos, y aquí hablamos de los recursos económicos o el acceso que se puede tener a ciertos recursos materiales. Y es muy importante también el ambiente o el entorno para la creación de las empresas. En el caso específico de las mujeres empresarias, pues vemos que el emprendimiento femenino también se presenta como una opción de autoempleo. Muchas mujeres pues finalizan su preparación profesional y, y deciden trabajar, están trabajando por algún tiempo y durante ese tiempo pues ellas están inmersas en lo que es su desarrollo profesional, pero si ellas deciden casarse o deciden tener hijos, tener una familia, pues esto no representa una atracción para muchas organizaciones o muchas empresas, y por lo tanto a veces con mañas o a veces de manera clara, pues las despiden, ¿no? O les niegan una recontratación, ya que emplear a mujeres que son madres implica que se les tiene que dar ciertas concesiones, o que no dedicarán el suficiente tiempo al puesto en el que se desempeñan, ya que la crianza y el cuidado de los hijos pues implica, ¿sí?, restarle atención a ese trabajo. Por lo tanto, bueno, pues ser empresaria es una posibilidad de tener un negocio para manejar tu propio tiempo, ¿sí?, que tú puedas administrarlo de acuerdo a tus necesidades. Y para muchas mujeres implica también o tienen la posibilidad de estar al pendiente no solamente de la crianza de los hijos, sino también del cuidado del hogar. Estas son actividades que han sido feminizadas y que, aunque ya hay una participación masculina en ellos de generaciones más jóvenes, pues anteriormente esto no se daba, ¿no? Entonces se puede observar desde hace algunos años que sí ha habido un incremento en emprendimientos, en el emprendimiento femenino, también con el apoyo de la pareja. Es necesario también, pues, referir que la actividad empresarial, como muchas tantas ocupaciones laborales, han sido subvaloradas o infravaloradas, por lo que muchos negocios de las mujeres empresarias, pues, se encasillan, se ubican en sectores o en actividades económicas feminizadas. Para ejemplo de estos, pues tenemos, pues pueden ser boutiques, estéticas, algunas empresas dedicadas al cuidado de las personas, algunas relacionadas con el ámbito de la elaboración de alimentos, que es muy amplio, ¿no? Que pueden ser restaurantes, cocinas económicas, inclusive puestos de comida, elaboración de postres, etcétera, ¿no? También destacan las actividades de venta por catálogo, entre otras. Muchas de estas actividades feminizadas, económicas feminizadas, y que implican emprendimiento femenino, ¿sí? Eso también tiene como resultado, pues, que se tengan bajos ingresos y que las empresas, en muchas ocasiones, pues son empresas muy pequeñas, micro, y que no tienen, o que tienen muy pocos empleados, ¿sí? Sí ha habido una gran incursión de mujeres hace algunos años, ya hay una incursión de mujeres en actividades o en emprendimientos, en actividades que se podrían considerar masculinizados, pero esto aún pues es
incipiente. Entonces, retomando el concepto de mujer empresaria, pues es aquella que tiene la iniciativa, ¿sí?, de emprender su propio negocio, principalmente pues, para el autoempleo, ¿sí?, para el manejo de su propio tiempo y para tener la posibilidad de estar pendiente o atendiendo también su hogar y la crianza y cuidado de sus hijos. Organización y sociedad. Sí, bueno, ahorita que ya nos ayudaste a dar esta definición del emprendimiento femenino y de la mujer empresaria, pues implica muchos elementos, ¿no? Porque tiene que ver mucho con un contexto social específico que acerca a las mujeres a realizar este tipo de actividades, ¿no? En las cuales, pues, a veces se les ubica más en, como has mencionado, pues en los micronegocios o los pequeños negocios, más que en negocios medianos o grandes, ¿no? Que tienen menor incidencia. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar cerca de un congreso de transporte y en él había una parte como específica que decían, bueno, vamos a incentivar la participación de las mujeres dentro del sector transporte, ¿no? Y que es un sector pues mucho más masculinizado, ¿no? Y decían como de las mujeres, tanto como directivas, como en esos espacios, ¿no? Y que pues estaban como tratando de promover la participación y como de que como de ponerlas en la mira, ¿no? Que supongo que como ese sector debe de haber muchos otros, ¿no? Que son mucho más masculinos, ¿no? Sí, aquí yo creo que valdría también la pena hacer esta diferenciación entre que no es lo mismo ser ejecutiva o empleada que ocupas un alto nivel en la escala organizacional, en la escala de la organización, que sí son logros, finalmente, logros que han tenido las mujeres en su desarrollo dentro de las empresas, y actualmente pues hay varios ejemplos, ¿no? Entre ellos está la CEO de Nissan, ¿sí?, que es uno de los ejemplos más traídos y más llevados. En la diferenciación de las mujeres empresarias no solamente están poniendo su trabajo, sino además están poniendo su capital. Claro. Son dueñas de su capital. Y esto implica pues un mayor riesgo, ¿verdad? Si alguna mujer no da resultados en el ámbito de estos puestos altos, pues o las despiden o las indemnizan y las modifican y adiós. Sí, pero en el caso de las empresarias estamos hablando del patrimonio propio y que tiene una implicación familiar. Sí, claro. De hecho, también revisaba algunas de las investigaciones y publicaciones que has realizado, en las cuales pues enlistabas como, bueno, qué diferencias habías encontrado pues principalmente entre pues emprender o ser empresaria para una mujer que emprender y ser empresario para un hombre. Ahorita ya nos mencionabas algunas de estas diferencias. ¿Qué otras diferencias encuentras como entre estos dos papeles? Sí, mira, yo creo que el principal, la principal diferencia es el sentido del compromiso y el objetivo del emprendimiento. Como mencionas en algunas investigaciones que no solamente que he realizado yo, sino que han realizado algunos otros investigadores, remontándonos a hace algunos años, se encontró que había una diferenciación, por ejemplo, en el otorgamiento de créditos para mujeres y para hombres, ¿sí? Se observaba que las instituciones bancarias eran reticentes o reacias a otorgar créditos a las mujeres con iniciativa emprendedora, ya que había pues creencias estereotipadas que les restaban valor principalmente. Se tenía la idea de que la mujer en cualquier momento podría dejar la actividad empresarial en el momento en que encontrara un hombre que la mantuviera. Entonces, pues, ¿para qué le prestas, no? Si en realidad no es algo serio, no es algo que vaya a generar ganancias o dividendos. Esa era una teoría.
O la otra es que eran utilizadas por los hombres deudores, que las obligaban a ellas a pedir dinero prestado y que posteriormente se los arrebataban, o bueno, era en sí para los hombres, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues cuando se realiza ya el análisis más serio de estos elementos sobre la recuperación de la cartera, principalmente se observaba que las mujeres eran más comprometidas, y de ahí te digo que es una de las diferencias con el emprendimiento masculino. Las mujeres eran más comprometidas para pagar sus deudas, las deudas contraídas, ya que el sentido de su emprendimiento, es decir, el objetivo del emprendimiento, pues era principalmente para la sobrevivencia o para la manutención de la familia. Y ellas no arriesgan tan fácilmente el patrimonio familiar, ya que esto implicaría principalmente el desamparo de los hijos, ¿no? Y en muchas ocasiones también pues se tiene el cuidado ya sea de personas con discapacidades o el cuidado de los padres ancianos. Por lo tanto, las mujeres pues siempre son más precavidas y en este sentido pues cumplen con mayor eficacia sus compromisos familiares. O no sé si me entendí, entender ahí. Sí, no sé sí. Okay. Bueno, otro aspecto que también encontré yo, esta sí fue en la investigación que hice para mi tesis doctoral, es que muchas mujeres empresarias, ellas hacen un gran énfasis en tener un gran sentido humano y así lo manifiestan, ¿sí? Dicen, nosotras, yo tengo un gran sentido humano porque le doy mucha importancia a lo que denominan el detalle. El detalle es estar atento en cuestiones más relacionadas con los sentimientos, ¿no? Cómo se sienten, cómo están, cómo se presentan ciertas situaciones, no solamente hacia sus empleados, sino que también ellas dicen, bueno, pues darle algo distinto, algún detallito, algo más personalizado a nuestros clientes, ser más amables con nuestros proveedores y conseguir mejores tratos a través de el propio entendimiento de cuestiones que ellas consideran más amables y no tan agresivas o aguerridas como pudiera ser un hombre, ¿no? O sea, no tan tajantes, pues. Emplean lo que es el trato cercano. Establecen o tratan de establecer relaciones de confianza y dicen ellas, han manifestado que esto les funciona y les funciona bastante bien. Muchas de estas mujeres empresarias logran inclusive hacer redes de negocio o networking, como ellos le llaman, apoyando a otras mujeres, ya sea consumiendo o recomendando los productos o servicios de sus compañeras, por así decirlo, de sus colegas empresarias, y asumen mucho el sentido de lo que es la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, ¿no? Ese apoyo, estar al pendiente de cómo vas, cómo estás, qué necesitas y si me es posible, pues darte la mano, ¿sí? Apoyarte. Esto no significa que las mujeres empresarias pierdan el sentido de la ganancia, ¿sí? De obtener una ganancia por un desempeño o el desempeño que deben de tener sus empresas. Sí lo tienen muy presente, pero digamos que prevalecen otro tipo de valores con relación, inclusive ellas lo manifiestan, ¿no? Ellas dicen, bueno, pues es que hemos visto que otros compañeros que están, no sé, en el sector de restaurantero, pues siempre están muy vistos al dinero, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero? Y todo centrado en eso, ¿no? En obtener ganancias, en tratar de obtener costos bajos, en tratar de estar muy, muy cuidadosos del dinero. No que ellas no lo cuiden, pero sí es más importante otros aspectos más humanos, más de fortalecimiento de la confianza, de la relación, etc. ¿No? Digamos que estos son los elementos que
que de acuerdo a las investigaciones se han distinguido entre ser hombre empresario y ser mujer empresaria. Inclusive, bueno, pues algunas de ellas me manifestaban en las entrevistas que yo llegué a realizar, que cuando asisten a las reuniones donde están en su mayoría hombres, porque no deja de ser un sector donde hay una mayor cantidad de hombres empresarios, que ellas pues llegan a pedir la palabra o llegan a comentar algo y que muchas veces son invisibilizadas. Ya sea que no les otorguen la palabra para que ellas manifiesten sus ideas, como está en una asociación comercial, como parte de esa asociación, o simple y sencillamente les dejan que hablen, pero no consideran las aportaciones que ellas hicieron en el momento en el que se toman otras decisiones, ¿sí? Entonces, dicen, nos unifican, y a veces es demasiado desgastante estar tratando con ellos porque ellos siempre tienen esta visión de generar ganancia. Organización y sociedad. Sí, aquí creo que es como vemos en esta parte de las mujeres empresarias o emprendiendo cómo reflejan muchos de los aspectos que existen como en la sociedad, ¿no? Como que es otro de los aspectos, pero todavía es más duro porque es un sector que ha sido muy privilegiado más por los hombres, ¿no? Y como incluso tienen como diferencias en cuanto a por qué lo hacen, ¿no? Como la razón principal por la que llegan ahí tienen como otros motivos que creo que es también importante señalarlo. Que tiene que ver mucho más con, por ejemplo, en el tema del emprendimiento, cuando son emprendimientos más pequeños, con emprendimientos por supervivencia, ¿no? Que tienen que ver mucho con ese aspecto, que también es importante de señalarlo. Pues como lo había mencionado al principio cuando te presenté, pues tú pues vienes de la administración, ¿no? Y que muchas de estas investigaciones que has realizado pues tienen que ver con este campo disciplinar, ¿no? Pero también pues en estudios organizacionales, que es algo muy relacionado con la administración, pero que tiene otras tantas vertientes y una multidisciplinariedad. Pues tú llegaste a estudiar esto, ¿no? ¿Por qué crees que es importante seguir analizando este aspecto de la mujer empresaria y el emprendimiento femenino? ¿Y qué crees que faltaría estudiar? ¿Qué es lo que tú encontraste en tus investigaciones? Sí, mira, bueno, pues yo encontré que los estudios organizacionales, por su propia naturaleza, al ser un campo multidisciplinario e interdisciplinario, y que tiende a la comprensión precisamente de dinámicas complejas de procesos organizacionales. El género, el tema de género específicamente, eh, permite hacer o reconocer la complejidad de este fenómeno, ¿sí? Entonces, involucra pues muchos factores, o sea, no es tan sencillo o no es tan plano estudiar tanto el emprendimiento desde la perspectiva de género como las problemáticas que surgen en las organizaciones bajo esta perspectiva de género. En el caso del emprendimiento, pues está enfocado netamente a lo que es la cultura, ¿no? La cultura organizacional, ¿sí? Específicamente en lo que son la simbología, los símbolos, las representaciones, ¿no? Porque pues hay muchas cuestiones relacionadas, o más bien no hay que perder de vista que el género pues es una construcción social, ¿no? Y que como tal pues está cargada de creencias, está cargada de valores, y entonces para estos cambios que implica el estudio del género o el abordaje de género, pues estar muy relacionado con la cultura, y esto pues lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo incidir en los comportamientos, que esos comportamientos vayan eh, cambiando también o influyendo en la forma en la que pensamos y nos manifestamos dentro de los diferentes campos en donde estamos las personas. Específicamente, pues lo que es la organización,
y desde el campo del estudio de las organizaciones, pues permite reconocer que las prácticas, las interacciones y la importancia de los actores y las actrices de la organización permite o generan explicaciones acorde a la situación y la particularidad organizativa, que es algo de lo que se defiende o que define, perdón, a los estudios organizacionales, ¿sí? Además, las herramientas que nos da los estudios organizaciones con base en los datos, la evidencia empírica que se recopila a través de diversos métodos, resaltando aquellos que vienen del enfoque cualitativo, como es el acercamiento propio a los fenómenos, un poco de los estudios antropológicos, ¿no? Tomar un poco de esa parte, ¿no? Ir y observar lo que sucede en las organizaciones, ¿no? También ir y entrevistar directamente a la gente que está ahí en la audiencia, a través de la observación participante, las entrevistas, el análisis de documentos, pues contribuye que a esta comprensión podamos identificar las particularidades y sumar a la perspectiva crítica que tienen los estudios organizacionales, cuestionando también pues, las prácticas y los valores que dominan dentro de las organizaciones, abordando también y tratando de identificar esas desigualdades y esas tensiones en las dinámicas organizacionales. Aquí, bueno, pues cabe también resaltar que que dentro de las organizaciones no se estudiaba el género porque se pensaba a través de la perspectiva estructural funcionalista, se pensaba que pues simple y sencillamente existían las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de desarrollo personal para todos, que el suelo era parejo para todos, ¿no? Que no había discriminación. Y lo que hacen los estudios organizacionales es que dicen, bueno, pues no, esto no es efectivo, ¿sí? Hay prácticas, hay valores dominantes y con ellos se benefician a ciertos sectores o a ciertas personas. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, pues abordar estas desigualdades, ¿sí? Ver y poner bajo la palestra o hacer visible que estas diferencias no son iguales, o bueno, que estas diferencias no nos ponen en las mismas posibilidades hombres y mujeres en la práctica de las organizaciones. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues la tendencia es hacia la comprensión y a la asimilación de la diversidad. Hay un enfoque más humanista, se reconoce también que hay un avance, hay un cambio social que trae a la discusión lo que está ocurriendo en las organizaciones, superando en definitiva el enfoque estructural funcionalista. No solo se trata de ganancias, no solo se trata de desempeños o de productividad, sino que hay que tener este sentido más humano y hay que reconocer que las diferencias que existen se manifiestan también en las acciones, en las interacciones del día a día en las propias empresas y organizaciones. Y entonces yo creo que eso es lo que sigue, tener una comprensión de la diversidad con un enfoque más humano. Organización y sociedad. Claro, esta visión o tema que has abordado sobre la mujer empresaria y el emprendimiento femenino en los estudios organizacionales, como pues tú misma lo mencionaste, pues al abordarlo detrás de esto de los estudios organizacionales, pues nos ayuda a entender pues también pues desde la antropología, ¿no? Como las diferencias, el efecto de la cultura que tiene en estos espacios, ¿no? Que a lo mejor como tal no se pueden abordar, ¿no? Como en otros marcos de estudio que no sean los estudios organizacionales. Bueno, sí se pueden abordar, pero no con ese marco específico, ¿no? Que es interesante e importante, ¿no? Como para entender las dimensiones, pero también las causas, consecuencias que puede tener
esto en la sociedad, ¿no? Como esos espacios son reflejo de la sociedad, pero también cómo inciden la participación de las mujeres empresarias en la sociedad, ¿no? Como el reflejar qué es lo que está pasando, ¿no? Y buscar también como evidenciar que, pues, como tú bien lo mencionas, pues que hay inequidades, ¿no? Que siguen habiendo desigualdades y que, pues, a pesar de que hay un trabajo que ya se está haciendo, pues también aún sigue existiendo eso y que es necesario decir, bueno, aquí está, no es lo mismo ser mujer empresaria que hombre empresario, no es lo mismo emprender como mujer que emprender como hombre, aún siguen habiendo diferencias, ¿no? Hay que hacer algo porque este aspecto sea diferente, ¿no? Y pues bien como ya lo mencioné, mmm, sí, bueno, esta pregunta va un poco fuera del guión, pero me causa curiosidad como si invitaras a alguien como a abordar esto desde los estudios organizacionales, pues ¿qué crees que debería de abordarse o qué faltaría por visibilizarse? Pues yo creo que principalmente entrarle al tema de, bueno, como te dije, de la diversidad, pero también de las nuevas masculinidades, porque en definitiva si hay un avance, ya los hombres son más conscientes en algunos sectores, no en todos, digo, no es una generalización, pero sí ha habido un cambio, ya hay una aportación, ya hay un reconocimiento, ya hay muchos hombres que nos están viendo como pares, no como subyugadas, no como estorbos, no como complementos, no como... Y de esto te estoy hablando porque no hay que perder de vista tampoco que el género tiene un fuerte componente de poder. Claro. ¿Sí? Así es su origen, digamos. ¿Sí? Entonces, yo creo que habría que estudiar, ¿sí?, cómo están haciendo negocio las personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad o a estas relaciones binarias, ¿no? Cómo ellos están haciendo negocio, porque definitivamente las condiciones en las que ellos o ellas se desenvuelven son diferentes, ¿sí? Cómo están haciendo también negocio ya los hombres bajo una perspectiva más abierta de reconocer que las mujeres también aportamos, también hacemos, también podemos y también, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo creo que estos dos elementos del género, el tema del emprendimiento, eso serían dos cuestiones que habría que, o que podría yo invitar a alguien más a que se hiciera una investigación que enriqueciera esto. Sí, claro, sobre todo también si alguien nos está escuchando y no tiene como esa visión o esa inquietud como de abordar estos temas, creo que es importante y necesario como tener más manos y más voces para abordar Sí, estos temas, ¿no? Sobre todo como desde esta visión que nos permite entender como el todo. Y esto que mencionas que es muy importante, lo de las diferentes, digamos, la diversidad que existe ya, ¿no? Y como entender cómo ellos están incidiendo pues en las empresas, en la sociedad por consecuencia. Y también esto que mencionas que se me hace muy importante de las nuevas masculinidades, ¿no? Que también dentro del género, tal vez a veces, bueno, no se habla tanto como del estudio de las nuevas masculinidades, apenas se ha empezado a abordar en los últimos años este tema que creo que es muy importante como observar las dos partes, ¿no? Como de, bueno, sí, ya estamos haciendo cambios desde el estudio del feminismo, desde las mujeres, ¿no? Pero también qué está sucediendo del otro lado, ¿no? Y creo que es importante y necesario abordarlo en diferentes aspectos en los estudios organizacionales. Y bueno, esto que tú has estudiado, pues también tiene consecuencias como en la sociedad y te permite o abre una visión sobre cómo actúan diferentes espacios, no solo el de la empresa y el del emprendimiento, ¿no? Y bueno, desde tu opinión, ¿cuáles son los retos que tú piensas que las mujeres aún se enfrentan al tener participación en las organizaciones?
¿Y por qué crees que es necesario hablar de esto? Sí, bueno, esta ya es una vieja discusión que se ha tenido. Eh, el reto es eliminar, pero así ya erradicar, que estamos a nada, la ceguera de género. Es decir, visibilizar la importancia de las aportaciones de la mujer a las organizaciones, valorar el trabajo como lo que es, ¿sí? Como esta actividad que realizamos las mujeres y que suma valor a las organizaciones. Eliminar trabas, prejuicios, estereotipos de género que desvalorizan el trabajo que realizamos las mujeres en todos los niveles y diversos este, este, puestos, ¿sí? Es tan importante el trabajo que realizamos nosotras como el que realizan ellos o otras personas no binarias, ¿sí? Hay que eliminar la creencia de la administración eh, desde esta perspectiva estructural funcionalista que presentara las mismas oportunidades para los hombres y las mujeres de acceder de hacer carrera, de acceder a puestos de mayor jerarquía, etcétera, porque esto pues no es pues no es real, ¿sí? O sea, esto no es práctico, no está sucediendo, ¿sí? Sino que es necesario también dentro de todo el bagaje de las herramientas que tiene la propia administración, la gestión de los negocios, reconocer que no es lo mismo ser, o, dadas las condiciones sociales, no es lo mismo ser hombre que mujer, ¿sí? Que no es que nosotros estemos pidiendo igualdad por pedir igualdad, sino que pedimos equidad y que se reconozca en el valor de nuestro trabajo, ¿sí? Y que también de alguna manera la organización esté contribuyendo o contribuya, ¿sí? A esta igualdad, dando oportunidades a los hombres de ejercer su paternidad. Esto es súper importante, ¿no? O sea, tengo un hijo, o sea, yo como mujer tengo un hijo, pero no es mi hijo, es mi hijo y de alguien más, ¿sí? O sea, es una responsabilidad compartida. Y esto tiene que ser reconocido dentro de las organizaciones para otorgarles a ellos o a ellas también la posibilidad de hacerse partícipes de la crianza, el cuidado, la protección, la seguridad, la higiene, la salud y de todo lo que implica traer al mundo una persona, ¿sí? La responsabilidad que esto implica, porque desde ahí, desde la cuna, podremos estarle sumando al tema. Claro. Sí, esto me parece muy importante, ¿no? Como también la acción que pueden llegar a tener las organizaciones sobre la manera en que manejan como la equidad, ¿no? Como realmente tener acciones que propicien la equidad, ¿no? Con esto que mencionabas sobre, bueno, también acercar el hecho de que tengan paternidades presentes, ¿no? Y entendiendo que pues se pongan sobre la misma línea a las personas, ¿no? Y cómo este tipo de acciones que deben de tener las organizaciones, pues deben de ser parte de ya activa de lo que sucede. A lo mejor parece una conversación como de más, pero cuando ves a veces estadísticas, te das cuenta de que no, realmente todavía no estamos en esa equidad que estaríamos esperando, ¿no? Yo hace Uh-huh. poco, bueno, en el 8 de marzo me puse a revisar algunas estadísticas y, por ejemplo, en un espacio que se supone que es como el más, mm, que se esperaría que tuviera más equidad, que es, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, pues ves cómo hay estadísticas donde la participación de las mujeres es aún, recuerdo que si era del 30 a 35% entre el total, ¿no? Eso era casi 40, pero aún así seguía siendo baja en proporción a lo que pasa con los hombres, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Pues que ir más allá, ¿no? Y que cuando estaban haciendo estas modificaciones hace algunos años tal vez, en la ley que decían, bueno, es que el tema del ingreso y que si tenían que darle participación
a los hombres, ¿no? Que ahorita ya hay un apartado que pusieron de que si tienes dentro del periodo que vas a ser evaluado un hijo, una hija, puede ser un factor para que no te digan, bueno, te doy un año más, ¿no? Y que fuera como por igual, ¿no? Como tanto para hombres como para mujeres, como buscando incentivar esta situación, ¿no? Y este tipo de cosas que tienen que hacer otras organizaciones, ¿no? Que se esperaría que deberían de hacer para, pues, generar mucha más equidad en los espacios, ¿no? Y que creo que es importante y necesario, y que a veces decimos, bueno, pero es que esto ya se ha hablado mucho, ya se ha dicho mucho, ya pasa, ¿no? Pero no, realmente ya cuando ves las estadísticas como de ingresos o el tipo de oportunidades que tienen las mujeres y los hombres, pues no, todavía no son equiparables, ¿no? Entonces creo que ahí Sí, está. yo creo que aquí vale la pena señalar que aunque ha habido un avance, no es ni parejo en todos los sectores y, y seguimos todavía pues con las herencias, por así decirlo, ¿no? O sea, todavía no hay suficiente participación, por ejemplo, de las mujeres en las ingenierías, ¿no? Y de ahí la propuesta de impulsar la participación de las mujeres en la ingeniería, en las matemáticas y en las ciencias, ¿sí? Esto, pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionas del Sistema Nacional de Investigadores, pero también en muchas otras áreas no estamos presentes, mujeres, por, por la misma falta de posibilidades o de apoyos cuando decides tú formar una familia, ¿sí? Cuando decides tener un hijo, cuando decides que es tiempo de crianza, porque muchas mujeres abandonan su desarrollo profesional entre los 25, los 30, los 35 años, lo abandonan. ¿Por qué? Porque dicen, pues, yo traigo un hijo al mundo, pues me decanto por su crianza, ¿no? O sea, me dedico a ello. Y el hombre no tiene esa necesidad, por así decirlo, porque tiene quien lo haga. Claro. Si el piso fuera más parejo, ¿sí? Y ellos estuvieran conscientes de ejercer su derecho como padres, te aseguro que hubiera mayores posibilidades menos mujeres apartadas de su profesión. Entonces las mujeres muchas veces nos reincorporamos al mundo laboral ya con estos años de crianza fuera del ámbito laboral, y implica para nosotros muchas veces nuevos aprendizajes, empezar de nuevo a hacer horas de antigüedad, etcétera, ¿no? Sí, Y claro. ahí ya nos llevan una ventaja a ellos, precisamente. Entonces, estamos todavía con estos resquicios o estas formas de hacer. ¿Y qué es lo que sigue hacia adelante? Pues muchas mujeres están decidiendo no tener hijos. Decir, bueno, pues yo no voy a tener hijos, o por lo menos entre los 20 y los 30, 35, hasta que me lo permita mi biología, no voy a tener hijos. O sea, casi voy a sacar en el último óvulo el hijo que quiero. Claro. ¿Sí? Ya está tomando esas decisiones, son decisiones válidas, ¿sí? Y con las implicaciones que esto puede tener, que quizás te rebase la fisiología o la biología, pues no puedas tener. Digo, si eso es lo que es que aquí muchas parejas están aspirando en la actualidad a no tener más hijos, ¿sí? Claro. A tener otras formas de relaciones entre parejas. Y entonces, digo, está ese cambio, se está dando dentro de la sociedad, y de alguna manera está repercutiendo en las organizaciones. Precisamente creo que ayer escuchaba yo que una de las mejores empresas para trabajar en México es Ford, la armadora de Ford. Y decía que en este sentido de la diversidad y de las cuestiones diferentes, ellos ya están otorgando para sus empleados un seguro para sus mascotas, un seguro de gastos médicos para sus mascotas. Entonces, no. Bueno, pues también es una opción, ¿no? Claro. De ser, intentar y de vivir en pareja. Claro. Pues bueno, estos son como algunos de los puntos que es Uh -huh. importante mencionar y pues dejar
ahí, pues para quien se interese abordarlos, que creo que es importante y necesario, ¿no? Siempre, bueno, hasta que no sea tan equitativo el mundo, van a seguir siendo necesarios, ¿no? Pues bueno, esta Así es. plática me gustó mucho. Muchas gracias, Albania. No, pues muchas gracias a ti también. Entonces, pues listo. Bueno, nos vemos. Esto fue Organización y Sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y Sociedad.